Bienvenidos, soy Carlos Coria García, abogado especialista en Derecho Procesal Penal, y en esta ocasión les traigo un reciente caso ocurrido en la localidad de Bellavista, provincia de Corrientes, el pasado fin de semana, en un fatal siniestro vial en donde perdiera la vida Miguel Leiva y Enzo Ibarra. Según las investigaciones preliminares del Ministerio Público Fiscal, que se pudo leer, escuchar y ver en los medios de comunicación, la conducta de Alan Van de Cabelle encuadraría dentro del artículo 84 bis del Código Penal, esto es, la imputación jurídica provisoria que estaría pensando el fiscal imputar. Ahora, ¿qué se entiende por homicidio culposo agravado? Es el artículo 84 bis el que nos da el concepto del mismo y dice que será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial, en su caso, por 5 a 10 años, el que por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare la muerte a otro. El segundo párrafo, en una redacción disyuntiva, nos dice que las penas mínimas y máximas se elevarán de 3 a 6 años si el conductor se diera a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106, esto es, abandono de persona, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público, o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho. Esto es lo que en la doctrina se llama conducción temeraria. O si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente o violara la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando si se dieran las circunstancias previstas en el artículo 193 bis o con culpa temeraria o cuando fuera más de una de las víctimas fatales. Como se puede apreciar, es una redacción disyuntiva, es decir, que pueden pasar cualquiera de las cuestiones que nos dice el Código Penal en donde encuadraría la conducta para tipificarlo como homicidio culposo agravado. Ahora bien, si bien estos son los casos típicos en donde genera cierta efervescencia en la población y en la opinión pública, sobre todo teniendo en cuenta que generalmente en los siniestros viales, cuando hay víctimas fatales, al ser un delito culposo, es decir, dentro del estudio de la tipicidad subjetiva tenemos el dolo y la culpa, se entiende que la persona realiza la conducta sin voluntad de realizar el acto fatal. Es decir, la culpa y el dolo se diferencian justamente por la voluntad de realización del tipo objetivo. Esto es, por ejemplo, el artículo 79 de nuestro Código Penal, que es el homicidio simple, dice el que matare a otro. Es un delito doloso porque la persona o el sujeto activo que realiza la acción que describe el Código Penal lo hace con voluntad de realización del tipo objetivo, es decir, la redacción del código. Y eso en doctrina penal se llama dolo. Ahora bien, la culpa es justamente la no voluntad de realización del tipo objetivo, es decir, la muerte, por ejemplo, en este caso de las personas, se da por negligencia, por impericia o por inobservancia de los reglamentos y no, entre comillas, podríamos decirlo, con intención de matar, que en realidad deberíamos llamarlo con voluntad de matar, es decir, dolo de muerte o culpa sobre la consecuencia muerte. Estas cuestiones traen aparejada muchas controversias, generalmente se da mucho en los medios de comunicación, porque las personas que son imputadas de este tipo de delitos, es decir, los homicidios culposos en
siniestros viales, generalmente transitan el proceso penal en libertad. Ahora bien, para que cualquier persona, cualquier ciudadano sometido a un proceso penal sea privado de su libertad durante la sustanciación de dicho proceso, nuestra norma procesal penal en sus artículos 232, 233 y 234 estipula cuáles son los riesgos procesales que se deben acreditar objetivamente para que esa persona sea privada de su libertad. Por ejemplo, los riesgos procesales son el peligro de fuga y el entorpecimiento en la investigación. Con respecto al peligro de fuga, el Ministerio Público Fiscal tiene que acreditar objetivamente, no con conjeturas, sino lo que piensa que puede pasar, sino objetivamente que la persona sometida a proceso se va a fugar, es decir, no se va a someter a la jurisdicción. ¿Por qué se priva de libertad a las personas por el riesgo de fuga? Justamente para que el servicio de justicia pueda seguir su cauce, es decir, que la persona sea sometida al proceso y pueda llegar o no al juicio oral y público. Ahora bien, el segundo de los riesgos procesales, que también se tienen que acreditar objetivamente, es el entorpecimiento de la investigación. Esto se puede dar, por ejemplo, con amenaza a la víctima o ocultamiento, destrucción, etcétera, de elementos que sirvan como evidencia de cargo. En este caso, lo que sucede es que el vehículo con el que sucedió el siniestro vial ya se encuentra secuestrado. Es decir, ya se tiene el vehículo con el que, según el Ministerio Público Fiscal, los hechos acontecieron. Las cámaras o los videos de las cámaras de seguridad privada y pública ya están en poder del Ministerio Público Fiscal, así que por lo tanto el imputado o sindicado no podría obstaculizar la investigación en el sentido de evitar que ese material fílmico se conozca. Y con respecto a las amenazas o amedrentamiento a la víctima, esa es una conducta que el Ministerio Público Fiscal objetivamente tiene que acreditar respecto del imputado con la víctima. No lo que la víctima o las víctimas crean o teman que puede pasar, sino que la amenaza es un criterio objetivo que tiene que el fiscal acreditar en audiencia respecto de la conducta del imputado sobre las víctimas. Si bien, reitero, son casos que generan mucha controversia, es cierto también que nuestra norma procesal penal, que es mi objeto de estudio, está en condiciones de brindar todas las herramientas posibles, tanto para el derecho de defensa y el debido proceso penal, como también para el lado de las víctimas, lograr en un futuro un veredicto de culpabilidad con respecto a la conducta jurídicamente relevante que Van de Cabelle realizó el día de los hechos.